Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que están encerrados sin poder escapar de la clase obrera los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Sefink, comentamos películas que nos han marcado, películas de nuevo estreno, películas de todo tipo y películas de cine de autor como la que vamos a comentar el día de hoy, y que forma parte de nuestro ciclo dedicado al gran cineasta Luis Buñuel. El día de hoy nos toca la película de El Ángel Exterminador, estrenada en 1962. Voy a dar un poquito del contexto de cómo vamos en este ciclo, porque ya nos estamos acercando, o tal vez yo diría ya estamos entrando en la recta final ya de la filmografía de Buñuel. Ya a mi parecer, a mí lo que me llama mucho la atención de esta película de El Ángel Exterminador es que si yo ya había comentado respecto a la película previa, la película Viridiana, que comentamos en el capítulo anterior del ciclo de Buñuel, ya se empieza a sentir que Luis Buñuel se suelta por completo el pelo, se deschonga por completo como un cineasta de cine de arte. Esto no lo digo ni en términos despectivos ni en términos pedantes de que sea algo superior a otros tipos de cine. Simplemente cuando digo cine de arte yo me refiero a pues ese cine que ya es, digamos, considerado el cine de prestigio, el cine que puede darse el lujo de ser muy experimental, ese cine que puede arriesgar muchísimo en términos narrativos, en términos estilísticos, porque su principal meta no es la comercial, aunque sí haya intenciones de recuperar la inversión, su principal meta no es la comercial. Entonces yo propongo que adoptemos la convención de esa forma de hablar, cine de arte, cine comercial. Creo yo que no sé, que creo que esto ya lo he mencionado, lo mencioné en el capítulo anterior, pero películas como Él, La ilusión viaja en tranvía, Subida al cielo, Los olvidados, son películas que definitivamente exploran las temáticas que ya hemos estado comentando sobre Luis Buñuel, ya exploran sus obsesiones, pero siempre mantienen como esa coherencia narrativa, o perdón, la palabra coherencia no es la adecuada porque estaría yo insinuando que las películas que vamos a analizar ahora son incoherentes. No, querría yo decir una narrativa más tradicional, una narrativa más convencional y de cine tipo comercial. Mientras que en Viridiana, comentaba yo el capítulo anterior, que ya se siente más en el estilo, en las atmósferas que se generan en la película, ya se siente un poquito más de autocomplacencia. Una vez más lo digo sin tono despectivo, pero sí ya se nota un poquito más, pienso yo, de regodeo en la estilización, un poquito más de regodeo en las atmósferas, en lo onírico. Y esta película del Ángel Exterminador, creo yo diría que es como el parteaguas en el que Luis Buñuel se asume como un director de cine de arte y lo lleva a cabo de una manera impresionantemente lograda.
Creo yo que nada de esto es de a gratis, por eso hablaba yo de dar un poquito de contexto. La película Viridiana, como ya mencionamos en el capítulo pasado, ganó la Palma de Oro, empatada con una película francesa, pero ganó la Palma de Oro, lo cual colocó a Luis Buñuel como uno más de los grandes maestros del cine de autor que se estaba gestando. Justamente era cuando estaba la nueva ola francesa a todo lo que da, cuando ya los del nuevo, el neorrealismo italiano ya estaban muy encarrerados. Ingmar Bergman en Suecia estaba muy encarrerado. Pues casi le podríamos a llamar una industria del cine de arte, o no sé si sería la palabra correcta, porque podría sonar contradictorio. Ya me dirá Paquito si estoy diciendo ¿qué opina? Me interesaría mucho saber su opinión, si se podría hablar de una industria del cine de arte o si estoy diciendo un oxímoron. Pero eh, era impresionante, por ejemplo, en Estados Unidos, estos art houses que distribuían películas europeas de cine de autor, de Fellini también, de Tarkovsky, y que hacían buen negocio, o sea, era negocio. Y Gustavo Alatriste, este empresario que financió la película de Viridiana, pues después del éxito de Viridiana, era casi obligado que le tenía que proponer a Luis Buñuel hacer otra película juntos, financiada por Alatriste, obviamente con Silvia Pinal en el reparto, la esposa del productor Alatriste, y Luis Buñuel tuvo la oportunidad de, ahora sí, él sacar un argumento, la historia que él quisiera contar. Ahí sí, Gustavo Agatriste, lo que se dice, lo que se sabe, es que le dijo: haz la película que tú quieras hacer. Y a mí lo que me llama muchísimo la atención es que Buñuel decidió hacer una película sumamente surrealista, sumamente onírica, sumamente simbólica, sumamente experimental, pero para ello llamó a su amigo íntimo y paisano Luis Alcoriza. Me llama muchísimo la atención que llamó a este co-guionista de infinidad de sus películas para hacer una crítica, una nueva crítica a la burguesía, a los valores burgueses, a las costumbres burguesas, a pues a la hipocresía burguesa. Perdonen si estoy utilizando las frases cliché con las que todo mundo se refiere a estas películas, pero pues creo yo que encaja perfectamente. Y también toma la película, toma como premisa dramática una situación que yo no sé si la llamaría surrealista. También me interesaría muchísimo conocer la opinión de Paquito por la explicación que nos dio de lo que es el surrealismo cuando reseñamos este. Ay, perdón, se me fue. Estoy pensando en el ojo y la navaja, pero no, ese es el libro de Leonardo García Sau. Perdón, El perro andaluz. Este, Cuando la reseñamos, Paquito nos hizo una definición del cine, de lo que es el surrealismo, que nos dijo: no tiene que tener ningún sentido simbólico. Y pienso yo que en el Ángel Exterminador sí hay muchos símbolos que están planteados de una manera deliberada. Entonces ahí entro en conflicto y le lanzo por ahí la pregunta a Paquito si la premisa dramática de esta película es surrealista y su desarrollo. Pero bueno, la película trata de un grupo de personas adineradas, conocidos todos, son 18 burgueses que son invitados por Edmundo y Lucía Nobile. Este es también algo que Paquito nos tendrá que aclarar cómo se pronuncia, pero son
perdón, una pareja que vive en una mansión, básicamente, y los invitan después de una noche en la ópera a cenar a su casa. Sin embargo, digamos, por llamarle de algún modo la servidumbre, las cocineras, los meseros, incluso pues como el vigilante, que es el primero que se va, todos deciden irse de la casa. Hay algo, y Paquito me lo dijo, es una película de terror y desde el comienzo creo yo que sí se empiezan a ver esos tintes de película de terror porque la servidumbre decide irse. Hay como una intuición, algo les dice, tenemos que salir de esta casa cuanto antes. Después la cena se lleva a cabo, hay eventos extraños antes de la cena, sucesos que se repiten, escenas que se repiten pero son distintas, ya comienzan a haber situaciones ilógicas, raras, escenas que se repiten pero que no son iguales. El mayordomo, que es el único que se queda en la casa, se cae y después volvemos a ver la escena, pero ya no se cae. Después, durante la cena, pues hay toda una vez más, este despliegue de crítica hacia la burguesía por parte de Luis Alcoriza y Luis Buñuel. Y posteriormente pasan a escuchar como un recital casero de una pianista que fue invitada a la cena. Y cuando la pianista dice, ya me siento cansada, ya me voy, todos los demás invitados empiezan a prepararse también para irse. Sin embargo, para su sorpresa, ellos, en vez de irse, se duermen en la casa, algunos en la sala, otros en el comedor. Literalmente se quedan a dormir sin ponerse de acuerdo. Y al día siguiente se dan cuenta que fue algo muy extraño, no saben qué pasó e intentan salir de la casa, pero no pueden. Esa es la premisa dramática. Es lo que yo le preguntaría a Paquito si piensa que es surrealista o algo más. Pero toda la película veremos junto con esta crítica a la burguesía, veremos pues situaciones totalmente fuera de la realidad. Toda la película, estos burgueses van a estar intentando salir de la casa y no pueden, al grado de que el mundo exterior se empieza a preguntar qué está pasando y se hace una situación muy cómica y pues sigo con la duda de no sé si llamarle surrealista, onírica o locochona o pacheca, pero o sea, es una situación fársica. A lo que sí diría yo es que se da una farsa, que los mismos, la gente de afuera, la policía, creo que hasta los medios de comunicaciones están afuera de la casa preguntando por qué no pueden salir. Y bueno, ya no voy a seguir comentando la trama porque hay mucho todavía por comentar y me interesa mucho saber la opinión de Paquito. ¿Tú cómo viviste El Ángel Exterminador, Paquito? Hola Fer, no, qué barbaridad, qué buena pregunta y justo tengo respuesta para esa pregunta. Pero mira, vamos a empezar diciendo que El Ángel Exterminador, pues es una de las últimas películas que realizaría Buñuel en México. Todavía va a ser Simón del Desierto, que no es película, largometraje, es mediometraje y fue fallido mayoritariamente, pero cuenta también. Y se logró esta película, me refiero al Ángel Exterminador, gracias al profundo interés que mostraba en Buñuel Gustavo Alatriste. Este señor tenía muchísimas ganas en producir películas del director Calandino. También hay que darle crédito a su esposa, Silvia Pinal, que ya tenía 13 años de carrera en las que había tenido la oportunidad de figurar con Tintán, con Pedro Infante, con Joaquín Pardavé, entre otros. Entonces, ellos dos, después de haber hecho Viridiana con Buñuel, este, pues quisieron traerlo y volver a trabajar con él, pero Buñuel no le encontraba un papel
que le hiciera justicia a Silvia, porque le dijo, después de haber estelarizado Viridiana, te tengo que conseguir algo igual de importante. Pero ella se impuso y le dijo que con tal de trabajar con él, cualquier papel era bueno. A ella no le importaba ser una extra sin diálogos. Lo que quería era la experiencia de trabajar con él. Y pues Pinal tenía el deseo, ya sea que lo reconociera o no, de convertirse en la chica Buñuel. Pero años más tarde le comió el mandado a una francesa que se llama Catherine Deneuve. Y gracias a eso es que tenemos las últimas tres películas de Don Luis en México. Viridiana, aunque la filmó en España, pero es capital mexicano, el Ángel Exterminador y posteriormente el Simón del Desierto. Y bueno, pues originalmente Don Luis Buñuel tenía pensado hacer esta película en Inglaterra, por lo menos en Europa, pero particularmente en Inglaterra, especialmente porque se trataba de retratar la vida y costumbres de la burguesía, pero que en México no se ven, ni siquiera entre los burgueses locales. Es como la anécdota famosa de Carlota de Habsburgo, que recibía a la crema innata de la sociedad mexicana en el Palacio Nacional. No, no es cierto, en el Castillo de Chapultepec, perdón, y le repateaba que chopearan el pan en el chocolate. Le caía gordo porque le ensuciaban sus tazas de porcelana con las moronitas del pan. Y pues es que desde para las costumbres y tradiciones europeas era una nacada mojar el pan. También recuerden que era considerado una falta de respeto porque los que mojaban el pan eran los viejitos porque no tenían dientes, entonces era como una burla. Pero eso en la sociedad mexicana no existía porque no hay nada más mexicano que chopear el chocolate y el pan. Entonces, aunque eran las grandes señoras Popov y Fifi y las mejores familias de México, había ese choque por todos los protocolos que no existían en esta sociedad. Lo mismo pasa aquí, pues Buñuel decía, yo quiero utilizar este tipo de servilletas con monograma bordadas y no hay en México, sobre todo porque el presupuesto que tenían era muy limitado. Entonces, Gustavo Alatriste se lo trae para México engatusado por la libertad creativa que le resultó muy apetitosa. Tú puedes ver en El Ángel Exterminador que Buñuel se dejó ir en lo creativo como gorda en tobogán. Si bien había un guión que se escribió y que se siguió, y había una exigencia muy estricta con los actores, la mayor parte de la película fue producto de la improvisación y del trabajo con los actores en vivo. Y aquí es donde yo voy a responder a la pregunta de Fernando. Hay algunos elementos que son experiencias personales de Luis Buñuel y que fueron retratadas en el guión, ya sea porque las vivió él o porque le contaron sus amigos. Y por ejemplo, había una fiesta en Nueva York a la que fue una amiga suya que era directora del Museo Metropolitano de Arte, y ella cuenta que de repente entró un mesero cargando una estatua de hielo llena de caviar y que el mesero fingía tropezarse y caer y tirar todo, y que era un gag planeado y que todo el mundo se rió. Y ese era el gag, que el mesero se caía y tiraba el caviar. También está el oso, hay un oso en la película, un oso pequeño y unos corderos, y esos animalitos están en la fiesta, les dicen, llévatelos porque no les gustaron los chistes, pero es porque él vio un chiste donde había un oso y unos corderos en una fiesta de ese tipo. Entonces, pues como siempre, estas anécdotas prueban que la realidad supera la ficción. Buñuel traía incluso un revólver por si el oso se le salía de control
a pesar de que él confiesa en persona que nunca le gustó lastimar animales, pero no quería correr el riesgo. Y pues hubo un momento en que el osito de plano como que se aburrió y se montó en un pilar de la casa y se puso a trepar el pilar y todo el mundo, ¡ah, un oso! Porque quiso y ya se quiso subir y ya no sabían cómo bajarlo, pero esto se filmó y aparece en la película y sí se ve como un poco de gonzo filmado a cámara en mano porque no estaba ni planeado ni se prepararon para eso. Bueno, pues la película está llena de cosas así, de anécdotas de este tipo. Lo cierto es que la película tiene muchas posibles interpretaciones. Por ejemplo, hay unos que dicen que esta película es una alegoría del comunismo por el oso, que viene a destruir a la agonizante clase capitalista. En realidad, Buñuel no tenía ninguna intención política ni social y sus intenciones eran puramente estéticas. Negó siempre tener tintes socialistas que encontraban los críticos y hasta llegó a ser prohibida en la Unión Soviética por ser considerada una crítica al comunismo. Yo encuentro que en esta película utiliza la misma estética que aprecio tanto del cine de David Lynch. David Lynch es un director estadounidense que le sucedería décadas después y es un creador que articula imágenes interesantes y sobre todo expresa visualmente ideas metafísicas o ontológicas que son difíciles de articular verbalmente y que al final del día ayudan al espectador a ser un participante activo de la narración, pues lejos de darle una estructura dramática con un solo sentido a interpretar, el director te da los bloques para que crees con ellos la historia que te dé la gana. Así que todas las interpretaciones son válidas en este cine, puesto que el director no ha intentado mandar un mensaje rígido y predeterminado, sino que ha ido entregando ladrillos y cemento para que el espectador se convierta en guionista y creador de su propia historia e interpretación. Humberto Eco identificaba en su ópera, Lector in Fábula se llama. Él reconoce que hay tres conceptos de interpretación: la intentio autoris, es decir, la intención del autor, lo que el autor quiso decir cuando hizo la obra, el mensaje que quiso mandar; la intentio operis, que es el mensaje que al final la obra manda, independientemente de lo que el autor haya querido decir, sino que por su estructura, por sus elementos discursivos, es la intención que transmite. Y finalmente, la intentio lectoris, que es lo que el lector va a interpretar de la obra. Entonces, esto quiere decir que, pues, el autor tiene una interpretación, una intención artística y esa intención artística no siempre coincide con lo que finalmente la obra nos transmite. Y aún más, lo que la obra transmite no siempre tiene la misma interpretación que el lector. Generalmente la intención de la obra, la intentio operis, es una mezcla de las dos, de lo que el director quiso decir o el creador quiso decir y el lector quiso decir. Entonces, esto aplicado a la pregunta que me hiciste, es que si lo vemos desde la intención de Buñuel, la película es puramente surrealista, porque es una serie de anécdotas que se le fueron ocurriendo y que no representan nada, que fueron producto ya sea de la automatización o que simplemente le parecieron estéticamente divertidas. Como hay un momento en el que están es Rambal, pero no me acuerdo cómo se llama su nombre. Ay, no me acuerdo, pero Rambal, que además era un actor español que hizo mucho cine en México. Y tienes a Silvia Pinal y están acariciando un corderito y de repente le ponen una venda en los ojos, algo así, y todo eso fue improvisadísimo, ni siquiera les dijeron hazlo, así lo hicieron, así lo grabaron y así quedó. Silvia Pinal dice que la
que la experiencia, bueno, que ella siempre habla maravillas del Buñuel, ella sí se ve que sí le tuvo cariño y aprecio honesto, auténtico y admiración auténtica, pero dice que era un trabajo muy pesado y muy difícil para todos los actores, pues porque en todo momento estaban tratando de interpretar lo que iba a ocurrir, lo que estaba ocurriendo, y Buñuel era como muy críptico para para dirigirlos. Él sabía cuando estaban bien y cuando estaban mal. Hay una anécdota muy divertida con Claudio Brook, pero no es de esta película. La adelanto, spoilers, es de El Simón del Desierto. A lo mejor la vuelvo a repetir en el capítulo, pero es icónica para definir cómo dirige Buñuel, que Claudio Brooks ya llevaba muchos días de rodaje y él no tenía idea de lo que estaba haciendo, no sabía si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal, y Claudio Brooks se le acerca y le dice, maestro, es que yo quiero saber si estoy haciéndolo bien, mal, ¿qué opina de mi trabajo? Y Buñuel le dijo, ah, Bruce, porque además no hablaba muy bien, adrede no pronunciaba bien el inglés, le decía, ah, Bruce, sí, pues la barba, muy bien, muy bien. Y se dio la vuelta y se fue. Y así era él. O sea, Buñuel no era un director de actores como lo habría sido este Tarkovsky. Tú ves a Tarkovsky dirigir y él es un director que les dice todo lo que está sintiendo su personaje, para dónde se mueve, por qué se mueve, cómo se mueve, una cosa así metódica. No, Buñuel lo que buscaba eran momentos especiales, momentos mágicos y tenía muy buen ojo para eso. Porque hay mucho, cualquiera puede ser así y no va a salir una película de Buñuel. Buñuel tenía un talento instintivo para encontrar esos momentos mágicos. Por eso es que en la película de Medianoche en París, Woody Allen hace un gag muy divertido. Un personaje que está viajando en el tiempo se encuentra a Man Ray, a Buñuel y a Dalí y le dice a Dalí, oiga, se me ocurrió una idea para una película. Es un grupo de personas que está encerrada en un cuarto y que no puede salir. Y Buñuel le pregunta, ¿y por qué no pueden salir? Y él dice, no sé, y él, no entiendo, ¿por qué no salen? Pues que salgan, ¿por qué no salen? Entonces, ni él entendería o podría racionalizar esta historia porque no hay una racionalización y eso es lo que la vuelve aterradora. Ahora, personalmente, mi propia intención lectoris es que lo que hace que esta película sea aterradora, y yo pienso que es la única película de terror auténtico que hizo Luis Buñuel, y la comparo con Evil Dead, la comparo con ese tipo de películas, es justamente el miedo que nos provoca no entender qué está pasando, no poder racionalizar lo que está pasando. Eso es lo que nos da mucho terror. ¿Cómo la ves, Fer? ¿Ya aluciné? Muchas gracias, Paquito. No, pues fíjate que ya con esta respuesta que me das, ya puedo, pues como que hablar con mucho más confianza sobre la película. Sí, ahora que me lo dices, que la película es surrealista, que sí tiene como esta característica de que no hay una explicación rígida, más bien, no hay una explicación. Entonces, pues sí, definitivamente que es una película que no tiene, más bien, perdón, que sí tiene una cantidad de interpretaciones posibles infinita. Y ahora que mencionas a David Lynch, pues sí, creo yo que David Lynch era, sin que lo haya yo escuchado ni leído nunca, pero a mí me parece que sería bastante razonable pensar que David Lynch era fanático de Buñuel, o sea, que Buñuel fue una influencia directa, porque en efecto, o sea, son muy similares las películas de ambos, por lo menos este tipo de películas, en ese sentido de que la intención del autor nunca la vamos a saber y la explicación que nosotros le podamos dar depende
totalmente de uno. Y como tú dices, hay obviamente que sí hay pequeñas pistas, sí existen las temáticas, como las temáticas favoritas de Buñuel, como la burguesía, como la sexualidad, los tabús sexuales, el catolicismo, sí hay como pequeñas claves como para hacer una interpretación más que nada temática, tal vez no dramática, pero sí como que cuando se habla de esta película se habla mucho de crítica social, como se habla de tantas otras películas de Buñuel, y yo estaría de acuerdo. Eh, yo quisiera hablar sobre mi experiencia personal con esta película porque es algo que he venido mencionando a lo largo de estos capítulos y que me pasó especialmente con esta película, porque una vez más voy a mencionar a ese legendario videoclub que nos formó en muy buena medida a Paquito y a mí como cinéfilos, llamado Zafrarte, y que esta película fue una de las que renté de Luis Buñuel. Yo agarré fiebre por Luis Buñuel antes que por cualquier otro autor y eso se debió a la influencia de mi profesor de la materia del lenguaje del cine uno y 2, que en realidad era historia del cine y que ya lo he mencionado varias veces aquí en este podcast y que le dedico este capítulo, si nos está escuchando, le dedico este capítulo con mucho afecto porque fue gracias a él que yo inevitablemente fue Buñuel el primer autor que me llamó la atención porque nos puso tres películas en su clase, o sea, nos puso Los Olvidados, nos puso El Perro Andaluz y y Bella de Día. Entonces, yo debo aceptar que en ese tiempo, pues fueron películas que me rebasaron. Yo esta película del Ángel Exterminador la renté en Zafrarte justo así en esos meses que estaba yo conociendo el cine de autor y sí debo decir que, debo confesar que no me gustó la película. Ahí es donde está el meollo a lo que quería llegar, que debo confesar que no me gustó. O sea, Los Olvidados me encantó en el momento que él nos la puso. Bella de Día, dije, híjole, pues más o menos no le entiendo, pero tenía como más cuestiones que me llamaron la atención, pero debo confesar que El Ángel Exterminador no me gustó. O sea, dije, es que no, o sea, ahora sí, como hizo Woody Allen cuando comentaba sobre 2001, Odisea del Espacio, que decía que igualito no le gustó la película cuando la vio, cuando estaba muy joven. Y ya mucho tiempo después que la volvió a ver, dijo, es que me rebasó por completo. Y eso es, obviamente, eso es lo que me pasó a mí con El Ángel Exterminador. Es una película que me rebasó. O sea, para un chavito de 18 19 años y toparse con esta obra maestra, pero tan surreal, tan experimental, que definitivamente no tuve manera de conectar. Yo a David Lee ya lo conocí después, también la Dolce Vita o Ocho y Medio ya las vi un poquito después, pero mi primer enfrentamiento como con este cine de arte de los años 50 y 60 fue con Buñuel y fue un shock porque nomás no supe cómo conectar con la película, pero ahora pienso que hay mucho de visceral en la manera en que uno conecta con la película y yo quisiera resaltar que es evidente que había recurso económico escaso, pero es de resaltar que había recurso humano y técnico de sobra. O sea que con lo poquito que pudieran haber tenido de recurso tecnológico y con el recurso humano, con el talento que está detrás de la película y enfrente de la cámara, hicieron una obra maestra. O sea, pienso yo que aquí se nota la mano de Buñuel en la manera
en la que construye cada escena mediante la puesta en escena y la puesta en cámara y el montaje, que es impecable. O sea, realmente es una película perfecta. Y lo que dice Paquito me llama mucho la atención, que no era un cineasta como Tarkovsky, que tenía todo tan perfectamente eh, planificado y llevado a cabo a la pantalla con demasiada precisión, o no demasiada, más bien con mucha precisión. Era casi como Tarkovsky, como ver obras de teatro, o sea, todo estaba perfectamente orquestado. Aquí sí, sí alcanzo a notar eso que me dice, que nos comenta Paquito. Es algo que nuestro amigo Javier Velasco, al que ya hemos abordado aquí, él le llama un estilo más pachuli, o sea, más libre, más con más apertura a la experimentación. Y pues ahora que me lo menciona Paquito, pues sí, sí lo alcanzo a ver. Sin embargo, pues creo yo que era tanto el callo, tanta la experiencia de Buñuel y tanta la pasión detrás de este talento, que yo hubiera pensado que todo estaba perfectamente planeado, que todo estaba perfectamente orquestado, porque yo veo una película perfecta. También veo una película mucho más estilizada en cuanto a la iluminación. Los claroscuros me parecen más estéticos, más evocativos pues para evocar emociones, como dice Paquito, para transmitir conceptos que no son fácilmente transmitibles mediante la verbalización. El lenguaje del cine, como bien decía David Lynch, decía, el lenguaje del cine te permite transmitir abstracciones. Y creo yo que ya se notaba en Viridiana, pero aquí es donde para mí se consolida lo que habíamos visto en El Perro Andaluz, o sea, esa promesa de un cineasta que nos podía contar una historia de largometraje, que podía hacer una película así como El Perro Andaluz, así de surrealista, pero con grandes actores, con un gran reparto y un gran equipo técnico, así de surrealista, pero con una manufactura, una manera de mover la cámara. Todo contribuye, creo yo, a esa sensación de terror que nos dice Paquito, esa sensación de desconcierto, de no sé qué está pasando de repente ya, o sea, ni siquiera a nivel dramático, ni tampoco hay momentos que, como bien nos dice Paquito, los puso porque los vivió o porque se los contaron, no más. Pero están tan impecablemente construidos, o sea, creo yo, cuando uno los ve ya montados en la pantalla, que pareciera que todo estuvo fríamente calculado, como diría el Chapulín Colorado. No tengo mucho más que agregar a mi segunda participación, más que pues creo que es de resaltarse que al final de la película la historia se va a una iglesia. Y creo yo que eso también tiene como una estructura de película de terror, de que lo que ya vimos que pasó aquí, ahora va a pasar acá. Y si existe una crítica a la burguesía, pues también no podía dejar de lado Buñuel sus constantes, pues no sé si llamarle crítica o comentario, pero la religión tenía que formar parte de la película. Y creo que el hecho de que al final veamos que se va a repetir el fenómeno en una iglesia, habla de que Buñuel no ha abandonado sus obsesiones, nos habla de que Buñuel sigue siendo el mismo autor que repite esas temáticas. Ahora, ya por último, ahorita que nos mencionó Paquito, esas tres
de Humberto Eco, lo de la intención del autor y lo que está en pantalla y lo que nosotros interpretamos, a mí me acordé y me gustaría comentar lo que decía James Joyce sobre la epifanía. Él decía que había tres maneras de aproximarse al arte. La primera le llamaba la didáctica, que es lo que estamos haciendo aquí, comentar, analizar, hablar sobre el contexto, hablar sobre lo técnico, hablar sobre la historia, hablar sobre anécdotas, comentar, analizar, la didáctica. Después tenía un término muy despectivo para la segunda, la pornografía. Él se refería a cuando uno tiene ganas de poseer la obra. Supongo que mayoritariamente se refería principalmente a la pintura. Cuando compras una pintura porque quieres poseer la obra, él le llamaba la pornografía. Y la tercera, decía James Joyce, es la epifanía, cuando simplemente conectas con el ritmo de la película o perdón, de la obra artística. Él hablaba del ritmo sobre la relación entre las diferentes partes de la obra, sea pictórica, sea literaria, teatral, pero la relación entre cómo se conjugan las diferentes partes de la obra, él le llamaba el ritmo. Y James Joyce hablaba de cuando uno hace a un lado el intelecto y simplemente se permite conectar a nivel visceral con el ritmo de la obra, se da una epifanía, como una experiencia cuasi religiosa. Y pienso que este tipo de películas te invita justo a eso, a dejarte llevar, dejarte ir, como dice Paquito, como gorda en tobogán. Ya si el director se dejó ir como gorda en tobogán, ¿por qué no el espectador también puede hacer lo mismo y simplemente disfrutar de este terror atmosférico? Y ahí se da, diría James Joyce, una epifanía. Creo que este es el tipo de película que provoca ese tipo de experiencia. Y bueno, ya me extendí demasiado. Le devuelvo el micrófono a Paquito. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. No, pues, ¿y ahora qué agrego? Ya lo dijiste todo. No, pero pues puedo hablar puntualmente de algunas anécdotas de la película que se me hacen interesantes y relevantes. Primero que nada, hay que entender y que Buñuel era un bromista, pero era un bromista raro, porque tenía un sentido del humor así como medio Andy Kaufman, en el que la gente no sabe que le están jugando bromas, sobre todo porque tenía la capacidad de hacerte la broma con una cara de palo eh, inflexible. Y luego ni te decía que era una broma. Era una cosa muy extraña. Un ejemplo que da, esta es una anécdota que cuenta Silvia Pinal. Resulta que Buñuel tenía una hermana. Su hermana lo iba a visitar muy seguido a México porque eran muy cercanos. Y entonces fue desde España a México a visitarla, pues con el jet lag y todo esto. Y al otro día le dijo a Luis, oye Luis, ya no aguanto, tus perros me van a rascar la puerta todo el día y no me dejan dormir. Y el Buñuel, ah, qué raro. Pero en una de esas se asomó a la ventana en la noche y vio que Buñuel llevaba a los perros y les jalaba las patitas para rascarle la puerta. Y él era el que le estaba haciendo la maldad. Y esa era la broma de Buñuel. Y así eran sus bromas, bien raras. Pues así es también su cine. O sea, tiene ese mismo sentido. Porque la película termina con una matazón de gente, y no estoy haciendo spoilers porque ¿cómo vas a arruinar una película que no tiene estructura? Pero es una escena donde sale una matación de gente y no tiene ningún propósito, ni político, ni creativo, ni nada. Nomás se le hizo algo divertido de filmar, literal. Entonces,
pues las películas de Buñuel, que son como El Ángel Exterminador, podemos verlas como lo que son, como eso, como bromas, porque Buñuel no tenía intención de hacer cine de género. Yo iba a decir, bueno, no lo voy a decir todavía, pero ahora con un matiz, que siempre es interesante cuando un director de este tipo de cine de autor decide hacer cine de género, que por lo general el cine de género, pues es un cine comercial o un cine poco propositivo, justamente porque pues forma parte de un género. Entonces, cuando estos directores se suben al camión del cine de género, siempre terminan haciendo algo interesante, como cuando, por ejemplo, Lars von Trier hizo Antichrist, que es el cine de horror visto desde la lente de Lars von Trier. O ves a este director suizo Jean-Luc Godard, que hace Alphaville y que es la ciencia ficción a través de los ojos de Jean-Luc Godard. O ves, por ejemplo, ay Dios mío, ¿cómo se llama este joven? Es un director relativamente joven. Ay, se me olvidó su nombre, qué mal. Bueno, es un director que hizo una película de ciencia ficción que se llama A Scanner Darkly. Richard Linklater, Scanner Darkly, que es cómo hace cine de ciencia ficción animado Richard Linklater. Y pues podemos decir que El Ángel Exterminador es una película de horror y es como veía el género del horror Luis Buñuel. En realidad nunca tuvo esa intención. Él nunca respetó el cine de género, no le gustaba, no le entendía, no, se le hacía ridículo lo predecible del cine de autor, perdón, del cine de género. Por otro lado, él tampoco quería hacer cine de autor, Buñuel solo quería hacer películas que narraran las ideas que se le venían a la cabeza. Él decía que habría sido muy mal escritor porque las ideas solo se le ocurre cómo reflejarlas de manera visual, cómo expresarlas de manera visual. Él no sabría cómo escribirlas, él no sabría cómo hacer una novela, solo sabe hacer cine porque solo sabe transmitir sus ideas de manera visual. Y así fue toda la vida. Más adelante vamos a abordar películas como, por ejemplo, La Vía Láctea, El discreto encanto de la burguesía, Ese oscuro objeto del deseo, que son películas ya puramente surrealistas, completamente surrealistas. Ya hablamos de Belle de Jour, y son películas en las que ya no se va a cargar con la responsabilidad de hacer una historia normal, como él mismo lo decía. Y por eso es que va a dejar México, no porque no lo aprecie, él sí le gustaba vivir en México y le parecía fascinante México, sino porque el tipo de cine que empezó a hacer era más o mejor bien recibido en Francia. Y ya, esa es la única razón. Él de hecho tuvo una gran relación con muchos mexicanos o con muchos españoles en México que se quedaron en México, como Luis Alcoriza, como Claudio Isaac, Alberto Isaac, Carlos Fuentes, con grandes nombres y sí, y toda la vida mantuvo esa relación. También hizo algunas obras como actor porque le gustaba, le divertía ser actor, pero el cine de Buñuel estaba mejor, eh, 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 estaba más cómodo en Francia y ahí se quedó. Bueno, pues también es interesante abordar esta, eh, esta locura de Silvia Pinal de ser la chica Buñuel, como a pesar de que sus películas buñuelescas todas fueron fracasos terribles, fracasos comerciales terribles. De hecho, en El Ángel Exterminador no cobró, por eso tiene un crédito de productora, porque renunció a su salario para la película y pues eso la llevó a Simón del Desierto,
que es una película fallida, pero que es una película harto interesante y ya lo vamos a abordar en su momento. Y yo creo que sí es algo que es meritorio de halago, porque también María Félix hizo cine con Buñuel, no tan bueno, y no tuvo ese nivel de entrega y ese cariño. Silvia Pinal le puso Viridiana a su hija, a la que desgraciadamente falleció muy joven, pero le puso así por eso. Y la idea de Tristana originalmente era para ella. Pero bueno, pues voy a despedirme, como siempre, mandando un abrazo a mis sospechosos comunes, a la gente que nos ha acompañado durante estos montones de episodios. Ya no sé, estamos en el episodio 31, pero no recuerdo cuál es la numeración. A ver, estoy abriendo el archivo para decirles la numeración completa. Ah, acá está. Es el episodio 283 en la numeración legado, episodio 31 de la séptima temporada. Y le mando también un abrazo a Carolina González, que hace muchos esfuerzos para que yo pueda estar aquí grabando y haciendo estas cosas, a mi hijo Mario, que es mi inspiración para seguir con vida aquí, a Fernando, que es mi amigo y que me permite seguir grabando después de tantísimos episodios, sigue con la voluntad de estar aquí, pues por supuesto a Fernando Rivero, a Briseidi Torres, a a Abraham González, a Isaac, a Julieta y a todos los que nos escuchan, a mi papá que de repente me escucha, y les mando un fuerte abrazo y ahora le devuelvo el micrófono a Fernando para que nos dé su despedida. Muchas gracias, Paquito. Muy interesante siempre escucharte hablar sobre Buñuel, sobre las anécdotas que rodean a cada película, porque nos das mucho contexto, nos das pues eso que se necesita pues para comprender la obra de un autor. Siempre yo pienso, es enriquecedor conocer las anécdotas, aunque sean banales. Creo yo que le dan a la apreciación de la obra una riqueza mayor. Yo me despido enviándole un fuerte abrazo y agradecimiento a nuestra productora ejecutiva Carolina González, que nos permite tomarnos este tiempo para hacer el podcast. Por supuesto, un abrazo a su hijo Mario Humberto, un agradecimiento profundo a mi compañero, amigo y hermano del alma, Paquito Rodríguez, también porque continúa con la voluntad y la energía para dedicarle a este podcast, para que este podcast sea una realidad. Y por supuesto, un abrazo y agradecimiento a usted que nos está escuchando parlotear sobre cine. Yo soy Fernando Sefink y nos vemos hasta la próxima. Esta fue la séptima temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Sefink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!